El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. A lo largo de nuestra vida, en la familia, en la escuela y en nuestro ambiente relacional, se nos dice qué está bien y qué no lo está, siendo hombres o mujeres. Desde la forma de vestirnos a la manera de hablar, de expresarnos, comportarnos, a qué podemos jugar o en qué deportes participar. Al margen de lo biológico y genético, diferencia el hecho de ser mujer u hombre e implica un largo proceso de culturización, aprendizaje y adaptación a los roles establecidos. Esto es Saberte Ver. Como hemos visto en cada uno de los programas del Comité Defensor del Televidente, en cada reflexión que hacemos, en cada uno de los temas que hemos tocado, este comité tiene un gran interés por trabajar todo lo que tenga que ver con la representación de la diversidad y la representación de las personas en televisión. Cómo se representa a las personas, cómo se les muestra, cuál es la imagen que se brinda de cada situación y de cada persona por los medios de comunicación y específicamente a través del canal Teleantioquia. Entonces, en esta oportunidad, el Comité Defensor del Televidente quiere reflexionar y poner el dedo precisamente en ese tema que tiene que ver con los estereotipos y las formas de representación que tiene el canal con lo masculino y con lo femenino, es decir, estereotipos de género. Porque precisamente se ha dado una discusión siempre desde las ciencias de la comunicación y este comité las ha asumido, es el papel que tienen los medios de comunicación en la formación de las identidades, en la construcción de las identidades de las personas. El estereotipo es una herramienta. La maneja pues muchas de las disciplinas, en especial la publicidad, justamente para atrapar o sintetizar rasgos, registros principales de una comunidad que van a ser procesados para un potencial consumidor. Entonces, si el consumidor que tiene solamente unos 10 segundos, 20 segundos frente a ese estereotipo, llamémoslo así, en un marco de comercial, va a recibir muy efectivo el mensaje, o sea, no se tiene que demorar 2 horas, 1 hora para recibir el mensaje, sino que solamente tiene 10 segundos o 20 segundos para percibir esos rasgos generales esquemáticos de un fenómeno, de un tema. Un estereotipo es una forma habitual de describir y presentar a un grupo de gente. Una etiqueta que se transmite de generación en generación y que influye poderosamente en la conducta de todas las personas. Creo que los medios privados promueven un tipo de consumo, un tipo de ciudadano, un tipo de hombre, un tipo de mujer. Creo que es menos cuidada en términos de preceptos o valores básicos y creo que es mucho más sujeta a las demandas del mercado precisamente porque por ser privada está financiado por capital específico que no tiene precisamente el interés colectivo o el bien común como propósito, es vender. Hay estereotipos muy negativos, digamos, cuando se despliegan registros completamente racistas o machistas, allí ya comienza, digamos, una anomalía en los comportamientos o en las conductas que el consumidor va a elegir, porque los comerciales o la publicidad es un tema que te está acompañando todo el tiempo, como cuñas de radio, como pues anuncios televisivos. Entonces va generando una conducta de imitación en el televidente o en este consumidor o en este potencial consumidor que
se va convenciendo que lo que le están mostrando es lo normal de su realidad, de su entorno. ¿Podrán tener entonces efectos en el ciudadano televidente? ¿Dónde es negativo? Cuando tomamos estereotipos que ya han tenido una discusión, que finalmente ya han sido revisados, como los que acabé de enunciar, el machismo, el clasismo, rasgos pues que no pueden actualizarse de una manera mucho más social, llamémoslo así. También hay algo desde la cultura que es muy fuerte, que es muy antiguo, casi que nos antecede a la cultura americana. Que el medio de comunicación, digamos, no es el que lo fabrica, el medio de comunicación lo produce. Lo que sí percibe uno es que si se hiciera una intención más educativa de parte de los medios de comunicación, de pronto se podría hacer más por ese tema. Pero igual el medio de comunicación no reemplaza a la escuela. Hay mucho para hacer desde la escuela, desde la familia, desde el ámbito comunitario. El medio no tiene toda la responsabilidad. Un estereotipo, por lo tanto, es un conjunto de rasgos típicos que se supone que poseen los miembros de un colectivo. En conclusión, es la opinión de la sociedad o de un grupo de ella respecto a otro grupo. Estereotipos, como sabemos, los hay de muchas clases. Sexuales, hombre-mujer, étnicos, gitanos, negros, árabes, nacionales, españoles, mexicanos, americanos, profesionales, actores, camioneros, funcionarios, bailarines de ballet. Digamos que es indispensable considerar diferencias de distinto orden cuando se habla de hombres y mujeres. No solamente está el género, también está la raza o la etnia, la condición social, la formación académica. Sin embargo, hay una dimensión de las mentalidades que es transversal a las diferencias sociales, por ejemplo, a las diferencias económicas. Esto quiere decir que hombres y mujeres, independientemente de la condición sociocultural, estamos atrapados por estereotipos comunes. Es decir, una mujer que no tenga mucha educación asocia el ser femenino con el cuidado, igual ocurre con una mujer que tenga formación. Para ilustrar esto podemos recurrir a ejemplos de mujeres formadas profesionalmente, exitosas, trabajadoras, que cuando quedan embarazadas y tienen hijos renuncian a su quehacer profesional. Es decir, el predominio de la maternidad sobre cualquier otra función de las mujeres es una característica que atraviesa tanto o que está presente tanto en mujeres pobres, ricas, de recursos medios, educadas o no educadas. Hay una dimensión de la mentalidad que es transversal a las mujeres sin distingo de su condición sociocultural, educativa. Yo me he tratado de acercar al tema como movido por una curiosidad, partiendo precisamente de esas observaciones e incluso esos señalamientos que se les han hecho a algunos medios, tanto de prensa como de televisión, en cuanto, por ejemplo, a la manera como aparecen las mujeres o también los hombres. Y la pregunta, digámoslo, casi que obligada, la pregunta inevitable es ¿qué atractivo ejercen esos contenidos? ¿Cuál es un poco la magia? ¿Cuál es la atracción, la clave que explica esa seducción que ejercen de esos contenidos en el común de las audiencias o en el común de los lectores? Entonces, creo que esa pregunta abre como un panorama que ayuda precisamente a avanzar en un análisis, pero que nos ayuda también a evitar caer en el recurso fácil de explicarlo todo mediante la ideología. ¿Cómo influye el medio
y qué tipo de sociedad somos cuando permitimos, repetimos y legitimamos el lenguaje e imágenes que vulneran o degradan al ser humano, sea hombre o mujer. ¿Cómo influye el medio para que una persona o para que un grupo particular tenga una actitud o asuma una posición frente a determinada situación? ¿Cómo se construye la identidad de las personas? Y específicamente en el tema de género. Entonces la reflexión hoy está puesta sobre las posibilidades que tiene la feminidad y lo que representa la feminidad en los medios de comunicación y cómo los medios de alguna manera pueden moldear las identidades de las mujeres, pero las posibilidades que le ofrecen a los televidentes y a las audiencias para ello. ¿Qué tipos de mujeres muestran los medios de comunicación? ¿Qué ideal de mujer están vendiendo? ¿Con qué tipo de mujer se está trabajando y se les está ofreciendo a las personas? Pero también esta misma situación en los hombres. ¿Qué tipo de masculinidad se les está vendiendo a los hombres a partir de los medios de comunicación? ¿A qué pueden aspirar los hombres de alguna manera según los discursos que generan los medios de comunicación y específicamente la televisión pública, que tiene esta función diferente a los medios privados, que es el tema de representación y representar la diversidad de la sociedad y de la región en la que está presente? Digamos que en la televisión pública de pronto hay un poquito más de sentido de la responsabilidad y los contenidos se han manejado un poco más discretos, porque en los canales privados sí manejan pues todo tipo de contenidos sexistas, estereotipados. Digamos que en ese sentido la televisión pública ha tomado un poquito el partido y lo ha hecho de una manera menos notoria. En lo público, lo perentorio es la ciudadanía. Es la labor indelegable que tiene la televisión pública en esa labor de formar a personas para el país, para las regiones y para las ciudades y para sí mismos como personas incluidas en un territorio, en una nación, ¿cierto? Y bajo un marco normativo además que los protege y que además se supone los forma y los respalda, ¿no? Entonces eso me parece de la mayor importancia y además la televisión pública es sostenida por todos nosotros. Entonces de alguna manera nosotros tendríamos una injerencia directa allí como ciudadanos y ciudadanas. Es decir, podemos sancionarla, podemos criticarla, podemos discutirla. La televisión privada no está obligada a eso. Usted quiere cambiar de canal, pero usted va por el consumo. Hay una diferencia muy marcada. Primero, pues el punto de vista del consumo. La televisión privada, por su condición, está permanente siempre en todas partes y la televisión privada tiene un deber ser y unos recursos que limitan muchas veces el alcance de las audiencias, entonces la presencia es diferente. Y la televisión pública tiene un deber ser desde la protección, digamos, o la intencionalidad de protección del ciudadano. Entonces, cuando hay programas en la televisión pública, siempre es desde tratar de un punto de vista más ético, más humano, más social. Y la televisión privada es vender, vender, vender y comercializar. Entonces sí hay una gran diferencia y incluso el color, el sonido, el lenguaje siempre es diferente y uno lo siente así y uno asocia, digamos, si uno fuera a ver las expresiones faciales de la gente o la comunicación no verbal, la televisión pública es como así, como lo estatal, lo lúgubre, y la televisión privada es lo chévere, lo último. Entonces sí hay una diferencia ahí para ambas cosas. Definitivamente, pues la televisión colombiana en general, la regional, incluso la televisión pública navega con esos requisitos. De hecho, los profesionales que están al frente de la creación del guión, de la creación de la secuencia de imágenes, pues están educados en esa escuela que posee unos contenidos completamente persuasivos. Es decir, es muy difícil salirse de ese marco. Repito, es mejor tener ese esquema, tener esos contenidos y esas enseñanzas, pero comenzar a estremecer esas mismas estructuras. Hablar de justicia y respeto por hombres y mujeres en los medios de comunicación es una responsabilidad por valorar. Cómo se traducen los hechos, imágenes y lenguaje, teniendo presente los derechos humanos y reconociendo la diferencia sexual. Bueno, es que la pregunta me provoca muchas cosas porque pues yo soy defensora de derechos humanos, defiendo derechos sexuales, derechos reproductivos,
defiendo el acceso a la justicia y el goce efectivo de derechos, pero también soy muy consciente de todos los bemoles, los obstáculos y las dificultades que tiene la justicia para materializarse. En parte porque la justicia ha sido creada también por la sociedad y arrastra también con las imperfecciones de la sociedad. Y una de ellas es precisamente las desigualdades y las inequidades, producto de las diferencias que no son reconocidas como un valor afirmativo positivo de la sociedad, sino como razones o motivos para excluir a las personas. Se habla de una justicia, de una sociedad, pero construir esa justicia para esa sociedad pues debe ser reflejo de ella. Y lastimosamente a lo largo de la historia hemos podido ver también cómo la justicia la escriben unos para algunos y excluyendo a otros. En la televisión los dos géneros están muy, digamos, estereotipados, en el sentido de que se asocian ciertas características y ciertas imágenes con las mujeres y lo femenino y con los hombres y la masculinidad. No sé si pueden recordar en este momento un comercial que está saliendo del desodorante Old Spice, donde dicen recupera tu hombría, sé macho, sé un verdadero hombre, donde la imagen es un hombre que transmite potencia, fuerza, poder. Mientras las mujeres son representadas sobre todo enfatizando el lado sutil, la delicadeza, el silencio, la maternidad, el cuidado, la cocina, la sala. Es decir, las imágenes masculinas y femeninas son objeto de mucho estereotipo y cuando decimos estereotipo nos estamos refiriendo a representaciones repetitivas, constantes, diríamos automáticas. Y por otro lado, pienso que se refuerzan los estereotipos clásicos tradicionales, todavía muy conservadores, de los hombres proveedores, de los hombres siempre dispuestos, siempre conquistadores, siempre seductores, además guerreros. Me llamó la atención, esta semana sí vi, un comercial en televisión pública de Old Spice, una fragancia que usaba mi papá. Mi papá tiene 81 años. Y la manera de mostrar la fragancia me molestó muchísimo, pero muchísimo. Para hombres que sí saben ser hombres, para rescatar el olor de los hombres y muestran un tipo en lanzallamas, algo así como el vengador del futuro, el justiciero solitario, el obrero, así yo, ¿qué es esto? ¿No? Entonces sí veo, por ejemplo, que se refuerza mucho ese estereotipo y por supuesto las mujeres cosificadas como objetos consumibles, como objetos de seducción, como objetos de cosas, no como sujetos, no como personas, sino como máquinas que están haciendo 20.000 tareas y además de hacer las 20.000 tareas también son mujeres y no dejan de ser femeninas y no dejan de tener su encanto. Los estereotipos de género son ideas facilitadas, pero fuertemente asumidas sobre las características de varones y mujeres, que se traducen en una serie de tareas y actividades que les asigna cada cultura. Digamos que los medios de comunicación deben anular esas categorías de género de lo masculino y lo femenino. Digamos que deben optar por un tratamiento del ser humano en su diversidad. No tenemos que encasillar asuntos femeninos y masculinos, simplemente hablar desde la diversidad. Cuando pensamos en una madre, de manera automática la asociamos con la delicadeza y la sumisión, el cuidado. Y cuando hablamos de hombres, automáticamente lo asociamos con el poder, la fuerza, la voluntad y la decisión. Esas representaciones automáticas es lo que se instituye en la condición de estereotipos y es en el marco de esos estereotipos donde el campo en el cual transcurren las representaciones de hombres y de mujeres. Hay una, digamos, unos principios, unas premisas que tienen los publicistas que si se les asigna un porcentaje de creatividad pueden dinamizar esos estereotipos que ya de hecho están en nuestra cultura, ¿cierto? Digamos la delgadez de una mujer, el tono de la piel de los protagonistas en el comercial. Es decir, si hay
un ingrediente de creatividad en el creativo, en este publicista, puede arreglar ese asunto, no tanto desaparecer el estereotipo, porque eso es muy difícil, pero sí expandirlo, digamos, a otros focos de interés. Sí, que yo pueda mostrar una mujer que no tenga ese canon que toda esta cultura capitalista nos ha enunciado, pues puedo recrearlo con, digamos, con la temática. Al medio de por sí no se le puede echar toda la culpa. De todas maneras es un tema difícil, incluso es un tema un poco novedoso para los medios de comunicación. De esto apenas se está hablando del tema, como se está hablando también de memoria del conflicto armado, víctimas. También apenas se está hablando de los estereotipos de género, ¿sí? Y también los estereotipos sexistas. Parte de lo que reflejan los medios es lo que está en la cultura, ¿sí? En el sector popular, y no solamente en el sector popular, sino en la cotidianidad del barrio, hay, digamos, recriminaciones sociales, por ejemplo, a chicos que se muestran, digamos, femeninos, ¿cierto? Entonces se les acusa de que son volteados, o se les burla en el ámbito comunitario, entre sus amigos. Eso independiente de lo que digan los medios de comunicación. ¿Cómo registran los medios de comunicación en general a la mujer y al hombre? La responsabilidad no es solo del medio. La educación en el hogar y en la escuela es también ayudar a formar criterio para seleccionar o dejarse influir de los estereotipos que se presentan. La publicidad hace uso frecuente, permanente de los estereotipos femeninos y masculinos para posicionar los productos. Y yo diría, hay casi un carácter inevitable de que la publicidad haga uso de esas imágenes recurrentes y automáticas de lo masculino y lo femenino para posicionar marcas, para posicionar imágenes, para producir el ansia del consumo. ¿Qué tiene que ver un carro con una mujer, por ejemplo? Sin embargo, se usa el cuerpo atractivo de una mujer para incentivar el deseo en un hombre por un producto que nada tiene que ver con el cuerpo de una mujer. Sin embargo, el cuerpo de una mujer es el gancho para producir un deseo que no se consume con el cuerpo de o que no se satisface con el cuerpo de una mujer, sino que está directamente vinculado con un carro. El tema de la belleza no es que sea más importante para uno que otro, sino que el sistema les ha impuesto a las mujeres una responsabilidad mucho más grande, precisamente por productos periodísticos, publicitarios, que hacen que el peso o la carga de la mujer sea mucho mayor y para ella sea un compromiso estar bien en términos de una silueta bella, estar bien organizadas, mientras que para los hombres no hay una carga tan marcada en el asunto de la belleza. Claro que en este momento vemos que hay muchos hombres que se preocupan por ese aspecto, pero digamos que la carga publicitaria y los medios va más sobre la mujer. Pero los mensajes que emiten a diario los medios no son la realidad, sino únicamente representaciones de esta. Y como representaciones que son, no pueden mostrar todos los aspectos de un determinado suceso o asunto, sino que siempre se produce una selección. Por ejemplo, cuando hay en los medios de comunicación unas secciones, digamos, destinadas al tema de la belleza, entonces se muestra mucho a la mujer como parte de lo bello, la moda femenina, los concursos, los certámenes que tienen que ver con lo femenino, con lo bello, ¿sí? Como si la mujer no tuviera también derecho a apartarse de lo bello y reivindicarse en otros escenarios, en escenarios ya más asociados a lo masculino. Digamos que algunas cosas que se asocian a lo masculino es el mundo de las ideas, el mundo de los proyectos, el mundo gerencial, el mundo empresarial. Pero es un mundo que también puede ser femenino, solo es cuestión de ir desmontando parte de esos imaginarios, de esos estereotipos que divulgamos
los periodistas y los comunicadores. La mujer colombiana, el estereotipo generalizado es que es una mujer caliente y fácil, y es una mujer muy entregada a su marido, muy entregada hacia el hogar. Yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y allí fue donde entendí que era portar la etiqueta de ser latina. Entonces, y la mujer colombiana en particular tiene eso por la proyección que tienen los seriados de las mujeres colombianas, la mujer incluso de esta parte pues como de América Latina, y el hombre, el macho, definitivamente lo limitan a eso, y tampoco es justo con los hombres que todos se proyecten como el macho, porque no todos son así. Entonces nos llevan a generalizaciones como, por ejemplo, todos los hombres son iguales. No es cierto, ni todas las mujeres son así, ¿cierto? Entonces ahí es donde se empiezan a generar los problemas, y los problemas de percepción y los problemas de expectativas, de tanto para quien las proyecta como para quien busca cierta expectativa. Entonces te encontrás con una mujer colombiana, y como en la televisión o los medios la han mostrado de X o Y forma, si no cabe dentro de eso, entonces no parecería colombiana. Entonces ahí es donde radica pues como esa proyección y esa diferencia. El manejo de la imagen en los discursos mediatizados, con elementos recurrentes, repetitivos, podía llevarnos a la naturalización como representación. ¿Será que hay o habrá transformación en medios? Lastimosamente yo diría que hemos empeorado. Hemos empeorado por lo menos en un sentido, porque las mujeres han pasado de ser madres, esposas, cuidadoras, a hacer las cosas que se consumen. Es decir, antes la publicidad ponía mucho el énfasis en la madre que cuida, que cambia el pañal, que cocina, que limpia la ropa, que está pendiente de los pequeños y de las pequeñas. La mujer ahora se ha transformado más en el cuerpo cosa. Entonces podemos ver cómo ciertas marcas de cerveza confunden la botella con el cuerpo femenino. Entonces ya no es la mujer que con sus atributos vende un producto, sino la mujer en sí misma se ha convertido en un producto. Yo diría, eso es desfavorable. Veo televisión y veo claramente la diferencia. Yo extraño mucho los canales nacionales, los canales públicos, porque veo en esos canales un imperativo más social. Veo contenidos culturales que no son asimilados a farándula y espectáculo y entretenimiento, a cosas de consumo, sino que veo canales culturales preocupados por explorar la cultura, mostrar las tradiciones, mostrar la sociedad, como elementos más densos, más documentados, más formativos, digamos. O sea, y veo claramente que la función de la educación pública es esencialmente formativa, me parece maravilloso. Y algo que hablábamos en otra oportunidad, tiene un elemento de inclusión importante en la medida en que refleja, representa realidades de quienes la ven. Entonces, si las personas en su diversidad se ven reflejadas en la televisión pública, pues reivindican que lo público lo reconoce también, y en esa medida se vuelven receptores más activos porque se acercan, o sea, se ven identificados allí y pueden también ser sujetos de formación y formación social y ciudadana importante. Un comercial no debe pasar pasivamente, al contrario, debe jugar con la movilidad del pensamiento que cualquier ama de casa, estudiante universitario posee. Solamente detenerse unos segundos después del comercial y pensarlo hasta dónde es creativo o no. Es un ejercicio pues que obviamente te demanda mucho más tiempo de lo que estamos hablando, pero es un buen principio para comenzar a dividir las distintas, llamémoslo así, capas que posee un anuncio publicitario. Cada ser humano tiene una imagen del mundo. Parte de ella proviene de la experiencia personal, pero además de esta vivencia directa de la realidad, existen otras experiencias, las mediadas, que proceden de la realidad de los medios y pueden sustituir las personales. Los mensajes de los medios no solo transmiten conocimientos acerca del mundo, sino que al mismo tiempo influyen en las ideas y conductas, al difundir continuamente hábitos, estilos de vida, valores. De ahí la importancia de ser cada vez más conscientes y críticos con lo que recibimos de todos los medios de comunicación. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.